Para señalar directamente Petro al pueblo democrático? Pues eso tocaría preguntárselo al señor alcalde, pero los ataques están ahí, son absolutamente evidentes, las desproporciones están ahí, son absolutamente evidentes. Él tiene su talante, ¿no? Que en el caso del pueblo lo hemos padecido en más de una ocasión, ¿no? Sí. Ustedes recordarán, y hoy nos señala en un periódico que esto empieza por una acusación a Carlos Gaviria de ser que disque blandengue frente a las FARC. Después pues nos ha puesto el lindo de que somos corruptos y ahora de que somos bandas. Esos son los hechos. Ahora, ¿cuál es la causa? Que él cree que es probable que él calcule que así se hace política de la mejor manera, pero no se hace política de la mejor manera, sobre todo cuando él es alcalde de Bogotá. Es que un alcalde tiene que dedicarse a resolver los problemas. Él no puede seguir procediendo como si las cosas no hubieran cambiado. ¿Sí? Cambiaron las cosas y entonces él tiene que entender las cosas de una manera diferente, inclusive asumiendo actitudes como las del pueblo. Es que nosotros no le decretamos la oposición a Gustavo Petro, no se la hemos decretado, yo he sido respetuoso de eso. A mí nadie me puede acusar de haberle estado haciendo una oposición a esta administración. He dicho 2 o 3 cosas, pero no estoy en esa situación. Él tiene que entender que un alcalde tiene que proceder en consecuencia con la alta dignidad de ese caso. ¿Nos puede explicar los términos de la demanda? Discúlpeme, ¿puedo solicitarle a alguien que dé la palabra? Porque es que si no... ¿Cuáles son los términos de la demanda? Perdón, Marix Aristizábal de RCN, ya había pedido la palabra. Sigue Germán. Estoy acá, doctor Robledo. Cuando se habla de persecución política, dicen que Gustavo Petro estaría interviniendo en política. ¿Ustedes piden de pronto que la Procuraduría lo investigue por intervención en política? ¿O ustedes lo denunciarían ante la Procuraduría? Digamos que de momento este es un análisis pues, que yo estoy haciendo. Ya decisiones, digamos, sobre todo que tengan que ver con el polo como partido, por supuesto, serán decisiones del Comité Ejecutivo Distrital de nuestra organización, o nacional, bueno, esos serán ya los detalles de los asuntos, pero eso es lo que yo siento, ¿sí? Porque pues, nos han puesto, como es evidente, en la picota pública, ¿no? No es poca cosa pues que se use el inmenso poder de un alcalde para despacharse contra una organización política y que eso no tenga que ver con la lucha política. Doctor Romero, ¿nos puede especificar los términos de la denuncia contra el alcalde? No, eso lo están estudiando mis abogados, pues los detalles del asunto, pero yo lo que sí percibo y yo pienso que siente toda la ciudad es que el alcalde me responsabilizó a mí de absolutamente todo lo ocurrido el martes. O sea, el viernes, desde las protestas civilizadas que hubo hasta los despropósitos que hubo, eso es clarísimo. Entonces, me dicen mis abogados que a eso le cabe, pues, que se tipifican en los artículos del código un caso de calumnia en ese caso. Entonces, pues yo me apresto a tomar decisiones al respecto. Rodrigo. Senador, ¿qué diferencia usted percibe entre los términos que ha utilizado el alcalde contra el polo y, digamos, la corriente que usted dirige, con los términos que durante 8 años el presidente Uribe le lanzaba a la oposición? Pues usted hace una relación que yo preferiría, pues, no entrar en detalles, ¿cierto? Pero la sola pregunta ya es de una gravedad inaudita. La sola pregunta ya es de una gravedad inaudita, y que sea la ocasión para insistir en llegar a mantener los debates políticos y sociales y económicos en este país en los términos más civilizados que puedan hacerse, y más medidos, y más precisos, y más responsables. Guillermo. Senador, los problemas de transferencia pues obviamente se vienen presentando ya bastante tiempo, hace pues, aproximadamente unos 5 años. ¿Por qué hasta ahora el Polo Democrático, pues el senador Robledo, hace este tipo de declaraciones? Bueno, en principio porque nunca me han metido la calumnia que me acaban de meterse, entonces, digamos, y aquí yo estoy actuando en algo así como en legítima defensa. Yo lo dije a lo largo de mi intervención, es probable que a mí se me pudiera acusar de no haber estado más atento a las cosas de Transmilenio. Yo escribí un artículo que después es bueno sobre el asunto, cuando me preguntan por ahí hablo, pero no ha sido tema, pero la doctora Clara López se ha intervenido al respecto. Y si alguien ha analizado el caso de Transmilenio con detalle, fue Aurelio Suárez, nuestro candidato a las elecciones pasadas. Si alguien sabe de ese tema es Aurelio Suárez, y esas son expresiones del polo. Y digamos que él fue el primero
en plantear la necesidad de revisar el contrato. Aquí hay una cosa que es bueno señalar. El alcalde Petro a este asunto llega algo tarde. Es decir, hay una entrevista de él en La Silla Vacía donde él, por ejemplo, no plantea el tema del metro, cuando empieza su campaña electoral como candidato, como solución a los problemas del transporte de Bogotá. Desafortunadamente después por el camino corrige y ya dice que bueno, que sí habrá metro, ¿sí? El tema de la modificación del contrato la planteó el doctor Suárez durante la campaña y no la planteó el doctor Petro. También ahora la está planteando. Bueno, está bien que se corrija, pero digamos que el polo ha estado y los concejales del polo han estado, y hablar del metro, que es, pienso yo, el inicio de cualquier solución seria, ha sido una propuesta del polo. O sea que sí hemos estado, pues, digamos, en la medida de las circunstancias, participando en ese debate. Yo quisiera complementar al senador Robledo, porque el Foro Democrático Alternativo y la administración distrital, bajo su orientación, ha tenido una posición muy seria frente a la movilidad de Bogotá, que tal vez no ha sido suficientemente visibilizada. Es una posición muy seria orientada a las proposiciones y a las soluciones. Quiero decir con nitidez meridiana que durante 4 años de la administración anterior se lograron 2 avances importantísimos. El primero de ellos, la estructuración del sistema integrado de transporte público para racionalizar y modernizar el manejo, administración y operación del transporte colectivo de buses. Este es un viejo anhelo de los bogotanos, de muchas administraciones que no pudieron concretar ni en la administración de Peñalosa, ni en la de Mocus, ni la de Lucho Garzón, y finalmente se pudo hacer en la anterior administración después de un paro verdaderamente dramático que ustedes se recordarán, porque los intereses y las presiones para evitar el sistema integrado de transporte público eran inmensas, entre ellas las del sector que dirigía en su momento el alcalde Gustavo Petro, quien hizo público el respaldo de ese paro de transporte. En segundo lugar, se dejó organizado todos los estudios y la contratación del diseño de la primera línea del metro de Bogotá. Yo quiero llamar la atención de los bogotanos. Cuando se firmaron los contratos de Transmilenio hace 12 años, lo que estaba a la orden del día para la ciudad de Bogotá era el metro. Hay una regla de 3 que tienen todos los consultores de transporte masivo en el mundo. En cualquier corredor donde se tengan que movilizar hasta 20.000 pasajeros hora sentido, funciona el sistema de buses convencional. Entre 20.000 y 40.000 pasajeros hora sentido, ya se exige un sistema BTR que se llama a nivel internacional estilo Transmilenio, de uso exclusivo en carril. Y más de 40.000, pues el metro. Eso es una regla de 3 del transporte público. Hoy el corredor oriental está por encima de los 55.000 pasajeros. Y para el año 2017 los estudios de Steer Davis nos están indicando que si no hay una solución de metro en el corredor oriental, sencillamente la ciudad se paraliza. Si es que es de una gravedad absoluta que la administración ya lleve 2 meses y no haya movido un solo dedo para implementar una solución de metro para la capital de la República, que es la solución estructural a lo que está sucediendo con el sistema de Transmilenio absolutamente saturado. Pero también hay microgerencia, que es la que veníamos haciendo durante los 6 meses de mi alcaldía, en la cual nos reuníamos con los operadores de Transmilenio, con los usuarios, con los distintos actores del sistema, y ahí salieron propuestas como, por ejemplo, la anticipación de la entrada de los servidores públicos del distrito a las 7 de la mañana para descargar demanda en las horas pico de Transmilenio. En ese momento hicimos el llamado a las autoridades nacionales y al sector privado, y debo decir que nos acompañaron en esa iniciativa el ministro de Comunicaciones de las TIC y algunas otras entidades, pero no fue en un apoyo sustancial. Quiero repetir hoy, a título de aporte a esta discusión, que se analice seriamente en la capital de la República, se lo sugiero al ministro del Transporte a nivel nacional,
a las autoridades nacionales, distritales y al sector privado que busquemos organizar un sistema de horarios de entrada y salida de personas para descongestionar la hora pico. Eso haría muchísimo por mejorar el tema del sobrecupo en el Transmilenio, que además de ser inconveniente, inhumano para quienes se transportan, es un riesgo a la seguridad de los pasajeros verdaderamente primordial. Y ahí tenemos que seguir trabajando con soluciones de microgerencia que se venían estipulando. No quiero alargarme, pero había una lista larga en un plan de acción que se estaba implementando durante los últimos 2 o 3 meses de la administración anterior y que responde en gran medida a estas quejas de los usuarios por el mal servicio, por la falta de horarios, por la falta de alimentadores y desde luego por la reducción de la velocidad sobre las rutas de Transmilenio en razón del tema del mantenimiento de las losas. Ahí autorizamos, por ejemplo, que no todas las losas tenían que hacerse de inmediatamente el reemplazo, que tendríamos que usar reparcheo de pavimento para que no se estuviera generando una disminución de la velocidad del Transmilenio, y por eso me parece que aquí la opinión pública no ha entendido suficientemente que el alcalde Petro está dedicando sus esfuerzos a buscar enemigos, y un buen administrador dedica sus esfuerzos a identificar problemas. Así todos mancomunadamente podemos ayudar a solucionar. Y quiero terminar diciendo, este problema no lo va a solucionar la Alcaldía Mayor de Bogotá sola. Todos tenemos que poner de nuestra parte, y por eso quisiera hacer una convocatoria tanto a la administración distrital como al Consejo de la Ciudad como a los usuarios del transporte. Aquí tenemos una responsabilidad superior todos de trabajar mancomunadamente. La ciudad necesita armonía y unión, y quiero hacerle un llamado al alcalde Petro de manera personal para que deponga la pugnacidad y que nos pongamos todos de manera armoniosa a buscar, concretar y conciliar soluciones, y que el Polo Democrático Alternativo, en lo que tiene que ver con su bancada de concejales y sus dirigentes, están en la mayor disposición para colaborar en todas las soluciones que vayan en la dirección a mejorarle la vida a los bogotanos. Rey de País. Doctor Robledo, hoy la Policía Nacional, o durante el fin de semana, pero prácticamente hoy oficialmente presentó los nombres de las personas o las fotografías de las personas que estarían o que protagonizaron esos actos violentos el viernes. Hay sectores que dicen que son bandas organizadas o grupos organizados más que usuarios. Usted dice que el pueblo no tenía absolutamente nada que ver, usted tampoco. ¿Qué análisis hace? ¿Quién estaría detrás de esos grupos que hoy la policía presentó? Esa es una de las cosas que hay que meditar, y sobre eso hay que actuar con cabeza fría, porque, repito, hay 2 situaciones distintas que si se revuelven nos confundimos. Una, ciudadanos que protestan a mi juicio de manera adecuada, y otros que hacen cosas que todos sabemos no se deberían hacer. Detectar qué es lo que está pasando en detalle hay que analizarlo y hay que mirarlo, pero yo me atrevería a hacer este comentario. Esos tipos de sucesos adheridos, digamos, a marchas civiles y civilizadas y democráticas y tranquilas, no es un fenómeno que se presente solo en Bogotá, y no solo en este caso. Es decir, en Bogotá ha habido muchos casos antes, ¿sí?, en donde este tipo de cosas suceden. Pero digamos que, consuelo mal de muchos, yo no lo voy a señalar que sea gran consuelo, pero lo señalo como una realidad, ¿sí?, es que esto sucede en todas las grandes ciudades del mundo. Ustedes van y miran movilizaciones en Madrid, en Berlín, en París, en Roma, en Atenas, y no es extraño que haya personas que en medio de unas cosas definidas de una cierta manera actúen de otra manera. Como también sucede, y yo creo que en el caso de Bogotá hay mucho de eso, hay protestas espontáneas. O sea, esto está, el nivel de irritación de la gente sobre el Transmilenio es muy grande. O sea, que no es sorprendente que cualquier insuceso, digamos, algo leí algún día en la prensa, que una señora o un señor se cayó al piso entrando a una estación y eso causó una conmoción y un bloqueo porque pasan cosas.
Entonces todo esto lo que nos toca es mirarlo con cabeza fría. Esta es una ciudad de 7 millones de habitantes, un país convulsionado, con todo tipo de problemas que conocemos. Entonces eso también hay que mirarlo con tranquilidad. Y sobre todo la policía debe diseñar mecanismos para ver pues cómo se pone en control sobre ese tipo de cosas. Pero ponernos cada uno a ver cómo hace una conjetura sobre ese hecho con el que no estamos de acuerdo, para ver cómo le echa la culpa al otro, ¿sí? O a su contradictor, pues yo pienso que eso no es una manera sensata de definir las cosas, porque ahí puede haber más un fenómeno de tipo sociológico que otra cosa detrás. Entonces yo no me atrevo, fuera de decir esto, que probablemente no me aclare mucho, ¿sí? Creo que es como el enfoque que hay que ponerle al asunto, porque otro enfoque, que es lo que me preocupa mucho en lo que dice el doctor Petro y en lo que de alguna manera le respalda el presidente de la República, es que si esto no se entiende bien, lo que viene es la idea de aplastar a todo el mundo. O sea, un poco se acuerda de la teoría del fiscal Ñungo, hace muchos años, ¿no? Era la teoría algo así como que si para fritar a un culpable hay que fritar un poco de inocentes, entonces el asunto está bien. Ese es un estilo que yo francamente no puedo compartir de ninguna manera. No lo puedo compartir, así eso me genere incomprensiones y problemas. Creo que es la posición del pueblo también. Nosotros creemos que en las sociedades tiene que existir el derecho a esas protestas, y que el deber de las autoridades en últimas es asegurarnos que las cosas se puedan hacer bien. Ese es el caso. Vamos a poner un caso que puede ser más clásico y menos espinoso: los líos en los partidos de fútbol. Se presentan cosas gravísimas en los partidos de fútbol que no compartimos. ¿Qué debe hacer la autoridad? Ese es el problema, el dolor de cabeza de la autoridad. ¿Cómo garantizarle a los que van a ver fútbol, que no terminen de víctimas de la acción de la autoridad o de lo que dice la autoridad cuando alguien hace una cosa que no debe hacer? Ese es un problema, además de la elemental democracia jurídica. Sí, es que hay que individualizar los casos y hay que detectar con precisión quién es quién y qué es lo que está pasando. Pero esa teoría de que todo el mundo al mismo saco, ¿cierto?, y clavémosle un INRI y veamos a ver cómo los sacrificamos, no es un buen ejemplo. Natalia, de la República. Senador, no solamente pues, las acusaciones de Petro contra usted, sino también contra un simpatizante del Polo Democrático que se llama Sebastián Galeano. Se dice que tal vez el MOVID también podría estar dentro de estas protestas que se dieron el viernes. ¿Usted qué piensa del tema? Y segundo, pues estiman que las pérdidas son de 1.000 millones de pesos. No sé si ustedes hayan pensado alguna estrategia para cubrir estos costos, pues desde usted como senador, o pues tiene alguna idea de eso. No, lo segundo, pues las autoridades tendrán que ver qué pueden hacer. Sí, se ha mencionado el caso de una organización de usuarios de Transmilenio que existe, y se ha mencionado el caso particular de Sebastián Galeano, y eso se ha intentado volver como la prueba reina de que yo soy pues lo peor del mundo y que todo es culpa mía, y que el día en que el señor Robledo no esté ocultarse las cosas terrenales. ¿Sí? Pues bien, sobre eso, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Esa organización de usuarios de servicios de Transmilenio existe, yo no sé, hace más de 1 año o de 2 años, y son activos y hacen reuniones y conversan con la gente, y es una organización que se mueve a la luz del día y es pública y dan los teléfonos de ellos y está en Facebook. O sea, no, tampoco se intente satanizar eso. Ahora, como esa existe en otro poco, entiendo yo no soy especialista en el tema, pero he oído decir que hay distintos grupos, cosa que no es rara. Ya dije hace un momento, el alcalde Petro desde el poder de la alcaldía está promoviendo organizaciones de usuarios de Transmilenio. Bueno, está en todo su derecho. Si él cree que eso ayuda, ¿cuál es el problema? Ahora, esta organización que estamos mencionando, el propio Sebastián Galeano ha salido a los medios de comunicación, ha mandado cartas, se ha reunido con quien quiera hablar con él y ha dicho varias cosas. Ha dicho, primero, no estuvimos promoviendo las protestas del viernes pasado. No estuvimos promoviendo los bloqueos de las estaciones de Transmilenio y mucho menos los actos de vandalismo que él también rechaza por definición, como una posición de principios. No podría ser amigo mío si no rechazara eso. Yo en eso quiero ser absolutamente humano. Pero esto tampoco se puede volver entonces otra vez la cacería de brujas y el chivo expiatorio. Entonces, porque ese joven estudiante, ¿cierto?, resulta que es del polo, entonces eso ya se volvió como la prueba reina para decir de él cualquier cosa. No puede ser así. No es un estilo democrático. Yo no puedo olvidarme que el general Cortés Vargas, cuando la huelga de las bananeras, declaró a los huelguistas
cuadrilla de malhechores. Ese es un estilo que le ha hecho mucho daño al país, porque los países necesitan mecanismos por los cuales respiren los reclamos y las protestas sociales y los pensamientos diferentes. Mira, aplastar las cosas, yo creo que es un estilo malísimo. Entonces, eso que se ha intentado presentar como una gran cosa contra mí, no me hace ni cosquillas, como se dice. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Ser del polo es un problema? ¿Ser del MOIR es un problema? ¿Ser de una organización de usuarios de servicios públicos es un problema? ¿Cuál es el problema? Ahora, insisto, lo más grave del asunto es que a falsos diagnósticos, falsas soluciones. A falsos diagnósticos, falsas soluciones. O sea, cuando las malas soluciones producen falsos positivos, que es en muy buena medida lo que ha venido sucediendo. El alcalde Petro ha levantado la teoría de los falsos positivos para resolver este tema. Senador, ese debate que usted está planteando hacer en el Congreso, ¿de pronto ya se formalizó la petición? ¿Ya se tiene fecha? ¿O a quién necesitaría? No, porque eso pues tiene que cumplir un trámite. Hay que esperar que empiecen las sesiones del Congreso. En la primera sesión voy a presentar pues dos proposiciones de debate, pues, particularmente esta, y el tema de las tierras pues también habrá que mirar. Sí, pero esto se ha vuelto importantísimo, es de urgencia. Entonces yo le voy a pedir al presidente, a la mesa directiva, que se apruebe un debate, que además pienso que sería una buena ocasión para que otros sectores políticos de la ciudad y del país también opinaran. Yo repito, aquí hay un problema muy grave y va a tocar entre todos ponernos con calma y tranquilidad a buscar las soluciones del problema. Y el debate es principalmente para eso. Trataremos todo lo que haya que tratar, pero el debate central es a saber qué es lo que está pasando, cuál es el diagnóstico y cómo resolvemos este caso. Así no hubiera habido nada el viernes pasado. Aquí hay un problema demasiado grave que ya se está saliendo de las manos. Senador Robledo, Clara López había dicho ahora que pues el sistema estaba colapsando, pero se han ido ampliando algunas estaciones de la zona de la autopista norte de Bogotá. ¿Ustedes creen que esa es la solución para descongestionar el Transmilenio? El Transmilenio tiene un lío estructural y aquí voy a meter un poquito el asunto de urbanismo. Ya les he dicho que ese es un tema de estudio de mi carrera. Uno de los líos que tiene el Transmilenio y que explica la congestión es que la congestión está principalmente dada en la ruta de la Caracas, porque esa es la espina dorsal del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que se amplía una línea nueva, se sobrecarga la Caracas. Por ejemplo, cuando entre la 26 a funcionar, más líos en la Caracas. Cuando entre la 10ª a funcionar, más líos en la Caracas. ¿Más líos en qué sentido? En que va a haber más pasajeros. O sea que esto aquí todavía no hemos visto hasta dónde va a llegar este problema. Porque hay un problema a mi juicio estructural, es que la primera línea que se debe construir, eso ya hoy no es posible, seguramente habrá que buscar la línea que planteó la administración anterior de acuerdo con los estudios técnicos, pero seguramente la primera línea que se debe construir de metro es la Caracas, y a una línea pesada, de metro pesado en la Caracas poderosísima, irle pegando todo tipo de sistemas, Transmilenio, buses de los otros, peatones, bicicletas, lo que sea, porque una ciudad seria tiene una red de modos de transporte, pero digamos que no nos hagamos ilusiones, o sea, más líneas de metro actuando son más pasajeros en la Caracas. Sobre esto ya ha habido los técnicos, han hablado, inclusive se ha llegado hasta hablar de ponerle un segundo piso a la Caracas, que es una solución, pues que uno dice, miércoles, ¿eso qué tipo de solución es? Pero tan grave está la situación técnica que hasta de eso se habla.